estamos grabando. Eh, a ver, quiero que por favor con sus libritos respondan las siguientes preguntitas y vayan enviando al chat del WhatsApp. Sí, está. Sí, entonces permítanme compartirles la pantalla para que puedan responder, no, alisten el esferito Ah, ¿no y es el el libro módulo? para que puedan. No es en el módulo, es en el cuadernito de las preguntas que vamos a plantear. ¿Sí? A ver, no sé si es que está ya la pantalla. ¿Ya? Ahí Ya están hemos las hecho preguntitas. Entonces, solamente respondan, no copien, porque copiando ya se les va. toda la No sé, clase. A ver. pregunta 1, 2, 3, 4 nada más. Sí, respondan esas preguntitas. Sí, de acuerdo a lo que conocen, unos 5 minutitos para que hagan esto, ¿ya? Licenciado, Dígame, Blanquita. una preguntita, todas las preguntas que están ahí tenemos que hacer. Sí, Ya lo hice. Gracias. bueno. Licenciado, ¿la 2 es pregunta o qué es? Licenciado. ¿Alguien sabe si la 2 es pregunta Todo o dijo. es... Pero la Todo. 2 parece que no es pregunta porque está con azul, o sea, con otro azul. Si Pero es está con pregunta, signos de Martita. interrogación, pues. Pero está con signo de pregunta, Martita. Si es Ya, pregunta. gracias. Ya, No, no, todavía. vamos terminando. Recién vamos a... Un minutito. Ya, a ver, vamos a pedirles entonces que nos envíen al chat para, para ver cómo estamos, sí. A A su ver. WhatsApp, licenciado, No, al chat del curso. aquí al chat de Zoom, Ah, ya. al chat de Zoom. Ya, vamos a Pero ver ¿y entonces entonces. cómo le hacemos? ¿Qué le tomamos una foto? Porque yo estoy haciendo en el cuaderno. No, escriban la respuesta, Ah, ya. digiten la respuesta. Por ejemplo, de la primera pongan la respuesta, ya está. A ver, Luzmi, ¿qué dice? Ya. ¿Quién tiene la primera preguntita? Dice, Listen, déjame compartir. Dígame, listen.
Dígame. Le dicen que le mando le escribo aquí al chat las respuestas Sí, la o por respuesta, foto le la envío. respuesta. O tomen la foto. Le mando aquí al chat. Sí, pero Ahí. aquí no creo que como enviar fotos, solo texto. Profe, déjeme ver la última listo. pregunta, por favor. A ver, la última pregunta dice, ¿cuáles son los símbolos con los que se representa la frecuencia alélica? ¿Cuáles son los símbolos con los que se representa la frecuencia alélica? Profe, A ver, la vamos a ver. primera y la segunda. ¿Qué dice las dos últimas? Vamos a ver, ya hay una respuesta de Anderson a la primera pregunta. La primera pregunta dice, considera que se requiere emplear modelos matemáticos en el estudio de temas biológicos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, dependiendo del tema. Dice que, dependiendo Del tema, profe. dependiendo del tema. Bueno, Por lo general, un modelo matemático describe un proceso en términos de una acción. ya. Sí se requiere emplear los modelos matemáticos. Activen las cámaras, por favor. Sí se requiere emplear los modelos matemáticos. ¿Por qué nosotros recurrimos a la matemática? ¿Sí? ¿Por qué nosotros recurrimos a la matemática? Porque ya saben que, a ver, el lenguaje científico está expresado en números y en letras, ¿no es cierto? Y al estar expresado en números y letras, ¿sí? Lo que hace es facilitarnos la comprensión, ¿sí? De la complejidad de los temas que nosotros vamos abordando. ¿Ya? Entonces, en el caso de la biología, es sumamente necesaria el modelo matemático para entender diversos temas, ¿no es cierto? En el caso específico, nosotros que estamos ahorita viendo el tema de la reproducción genética, ¿sí? Es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos determinar, ¿sí? Cuál es la carga cromosómica, cuáles las posibilidades o probabilidades de que se dé cierto tipo de reproducción. ¿Cuál es la capacidad o digamos la posibilidad de que un gen sea dominante y otro recesivo? En fin, todas esas situaciones o todos esos temas necesitamos nosotros explicar a través de modelos matemáticos. ¿Sí? Ya, veamos una siguiente preguntita. La siguiente pregunta dice, ¿qué dice? ¿La frecuencia en genética poblacional es un límite? ¿Sí o no? Sí, es sí, cierto. sí. La frecuencia nosotros expresamos como decimal, ¿cierto? Como un decimal. ¿Por qué expresamos como un decimal? Porque el número de veces que se repite, ¿cierto? Dividimos para toda la población que existe. ¿Sí? Entonces ahí eso nos va a dar una fracción decimal. Por ejemplo, digamos que ha habido 20 personas con cabello negro. Ya, ese sería, ¿no es cierto?, un gen, ya, un alelo. Y eso dividimos para las 250 personas de las cuales conforman esa población. Entonces eso nos va a dar 0.1 más o menos, ¿no es cierto? 0.15 más o menos nos va a dar de porcentaje. ¿Ya? Esa es la posibilidad de que haya cabello negro, ¿no es cierto? ¿Ya? La siguiente pregunta dice, a ver, ¿cómo se calcula la frecuencia genotípica? ¿Cómo se calcula? La cantidad de cosas, que es el genotipo. Y dividimos por el número total de números de muestras. Ya. Hay que sumar todas las veces que se repita, que exista, o todos los casos que se den. Si estoy ahí, se divide el número total de individuos en la muestra. Para el número de individuos de los cuales se tomó la muestra. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hubo 5 casos de gente con, qué sé yo, con estatura alta, ¿no es cierto? O con estatura pequeña. 5 casitos hubo donde se tomó la muestra. Eso vamos a dividir para los 50 individuos que conformaron la muestra. Es decir, el cálculo de la frecuencia genotípica. ¿Ya? A ver, y la última. ¿Sí? ¿Cuáles son los símbolos con los que se representa la frecuencia alélica? ¿Cuáles son? La A mayúscula, ¿sí? Y A minúscula. Y en términos matemáticos, para poder hacer ecuación, si nosotros hacemos la P minúscula y Q minúscula. La P representaría a la A mayúscula, ¿no es cierto? Y la Q representaría a la A minúscula. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Ninguna duda. Ya. Bueno, vamos entonces a nuestro siguiente tema. Sí. Por favor, les pido trasladarse al tema número 4 de esta unidad. Tenemos unos minutitos todavía. Sí. Vamos entonces a la unidad número 4. Principio de Hardy, Principio de Hardy y Weinberg. ¿Sí? ¿Ya? Weinberg. Principio de Hardy y Weinberg. ¿Sí? Bien. Eso nosotros encontramos, ¿no es cierto?, en la página
50 y 58. Ya, 58. Todos entonces con su texto en la página 58. ¿Sí? Principio de Hardy y Weinberg. ¿Sí? A ver, antesitos vamos a conversar, ¿no es cierto? Sobre justamente la problemática. ¿Quién pudiera ayudar leyendo el conversemos? Yo leo, profe, ya. Por favor. Leo. Lea. Ya. A ver, dice, conversemos. Considera que las poblaciones lesas se encuentran evolucionando constantemente, por lo menos en uno de sus genes. Esto no significa que buscan alcanzar la perfección, simplemente que cambian su posición genética con el paso de generaciones. Estos cambios pueden ser sutiles, a veces por selección natural, por migración de otros organismos o por eventos aleatorios, suerte evolutiva. Existen ciertas condiciones que deben cumplir lo hagan. Para que no lo hagan. Para que no lo hagan, sí, perdón, tanto para que evolucionen como para que no lo hagan. Ya, perfecto. Gracias, Marujita. A ver, entonces la respuesta ahí es ambigua, ¿no es cierto? Es sí y es no. ¿Sí? Evolucionan y no evolucionan, ¿ya? Debido a causas que ya se nos explica ahí en ese artículo, donde dice que puede haber selección natural, puede haber adaptabilidad, ¿sí? Y también puede haber situaciones que impidan la evolución de esas poblaciones, ¿ya? Bueno, entonces vamos nosotros ahora a ver en qué consiste este principio de Hardy-Weinberg. Detalle una vez más para poder observar, ¿sí? El principio de Hardy y Weinberg. ¿Ya? Fíjese usted en lo que presentamos ahora. ¿Ya? Ahí tenemos el principio. ¿En qué consiste este principio? ¿O por qué se ha planteado este principio? A ver, simultáneamente lo plantearon dos científicos en el mismo año, simultáneamente. No es que nadie estuvo primero, sino simultáneamente lo plantearon y a los dos se los considera como sus autores. A ver, ahí tenemos digamos que una definición de qué es lo que consiste este principio. ¿Cierto? A ver, ¿podría leer Talía? Talía, ¿sí está? Sí, Ya. sí, sí. Por favor, lea. Estaba combinando en ¿En qué página era? No. Aquí nomás en la diapositiva lea. Aquí está definido. Pues, principio de Hardy. Bueno, describe cómo las frecuencias genotípicas están relacionadas con la Listo. frecuencia Muchas alélica. gracias. Ya. En eso consiste el principio de Hardy y Weinberg. Sí. Describís cómo las frecuencias genotípicas están relacionadas con las frecuencias alélicas. ¿Ya? Y ahí está la ecuación. ¿Sí? Y ahí está la ecuación. Verán. Lo que queremos o lo que debemos entender de aquí es que de esta mezcla entre los alelos, ¿se acuerdan cuáles eran los alelos? A mayúscula y a minúscula eran los alelos, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Eso vimos hace un ratito, Sí. ¿ya? Pero la P representa A y la Q representa A minúscula, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la mezcla de estas dos, ya sea solitas, sea P o Q solitas, por eso está al cuadrado 2, o la mezcla de las dos, siempre nos va a dar un individuo. Siempre nos va a dar un individuo, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro texto, ¿sí? Y leamos ahora las probabilidades que existen, ¿no es cierto?, de que se dé esta ecuación, ¿sí? A ver, ¿quién quisiera ayudarnos a leer el ejemplo? Yo leo, ¿sí? El ejemplo. licenciado. El ejemplo, ya. Sí. Ejemplo, página 55. 58. Perdón, Ejemplo, 58. suponiendo que una población de conejos, el alelo A mayúscula dominante para el color café del pelo, tiene una frecuencia de 0,3, debido a que simplemente la suma de las frecuencias alélicas da 1. Y el alelo A minúscula, que es el recesivo, 0,7. Así que podemos precidir las frecuencias genotípicas que esperaríamos ver si la población está en equilibrio de HW, si introducimos las frecuencias alélicas. Gracias. Como mostramos a ver, continuación. Fíjense ustedes, verán, el alelo dominante, a ver, ¿cuál es el alelo dominante? A mayúscula. A mayúscula, el del color Café. del pelo, ¿no es cierto? Ese es el alelo dominante. ¿Cuánta valoración tiene ese? 0,3. O sea, que viene a dar 0.3. P. 0.3, ¿no es cierto? Ya. Y hay también probabilidades, ¿no es cierto? O plazos para la reproducción en esta población de conejos. ¿Sí? Hay una sumita que nos va a dar 4, ¿sí? ¿Ya?
Entonces, al final, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que tenemos una frecuencia más o menos de 0.7. Ahora, a esa frecuencia nosotros le vamos a ir haciendo operaciones, ¿sí? Fíjense en los gráficos también y en las operaciones que están en la parte inferior del cuadrito, ¿sí? Fíjense, ¿ya? A ver, en la primera operación, ¿no es cierto? Que viene a ser el P, ponemos al cuadrado y le introducimos, ¿sí? A frecuencia 0.3, ¿ya? Si es que nosotros hacemos 3 al cuadrado, ya saben cuánto es 3 por 3, 0,9, es ajá. 9, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay un 9% de posibilidades de que el conejo salga mismo café, porque es dominante, ¿no es cierto? Solo café saldría, ¿ya? Solo café. En la siguiente operación, vamos a hacer, aplicando la misma ecuación, ahora vamos a mezclar, ¿sí? El alelo dominante con el recesivo. Vamos a mezclar, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos, verá, 2 por 3, ¿cuánto nos da? 0,6. 6. 0,6. 7, 42. 42. Entonces, hay un 42% de posibilidades de que salga mezclado, de que salga blanco y café, ¿cierto? Y ahora, vamos a la siguiente. Sería el recesivo, ¿no es cierto? El Q, o el A minúscula, como podríamos decir. Si a ese nosotros le aplicamos la fórmula de la ecuación de Hardy y Weber, sí, vamos a obtener, ¿no es cierto?, que elevada al cuadrado esta posibilidad, ¿sí? Nos da un 49% de probabilidades directamente blanco, ¿ya? En el laboratorio se puede manipular, en la naturaleza